Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida al capítulo 30 de 5 de diciembre de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La emergencia climática nos exige descarbonizar todas nuestras actividades, especialmente la energética, y en cualquiera de sus vertientes, ya sea la generación de frío-calor, producción eléctrica, movilidad, etc. Por eso tenemos que explorar cualquier vía para conseguirlo y no quedarnos solo con la más fácil, la más rentable o la más popular. Por otro lado, tenemos muchas actividades industriales, urbanas, agroganaderas y de muchos tipos que producen ingentes cantidades de residuos, muchas veces con gran potencial de impacto sobre el medio y no siempre fáciles de tratar. ¿Qué tal si encontrásemos algo que nos ayudase a mejorar la situación en estos dos problemas que acabo de presentar? Pues este puede ser la producción de biogás a partir de residuos. Y para hablarnos de ello tenemos hoy en el podcast de la energía a Nerea Plata Gómez. Nerea, bienvenida. Hola, ¿qué tal Álvaro? Gracias por contar conmigo para este podcast. Nada, gracias por acercarte. Nerea Plata es graduada en Química por la Universidad de Sevilla y trabaja en Organics Group, donde investiga los procesos de obtención de biometano. Entre otras cuestiones, también simultánea el trabajo con la realización de un máster en estudios avanzados en química industrial y medioambiental. Bueno, Nerea, antes de meternos de lleno en el tema, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria y si quieres también sobre Organics. Pues ahora como 4 años decidí, bueno, un poquito más, 6 años, que decidí pues estudiar esta carrera de química que es preciosa. Es indescriptible todos los conceptos que puedes aprender a lo largo de estos 4 años de grado que realicé en la Universidad de Sevilla. Y entre otras cosas, pues yo me especialicé un poco en química analítica y estuve como alumna interna un par de años ayudando como colaboradora en proyectos de tesis doctorales. Me siguió apasionando tanto el mundo de la química y de la investigación que seguí indagando en el tema hasta que, bueno, realicé las prácticas de empresa. Estuve unos 6 meses trabajando en lo que es más el sector industrial a nivel de laboratorio, como técnico de laboratorio, digamos, pero no terminaba de encajar. Entonces sabía que lo mío era la investigación y encontré Organic Group de casualidad un día buscando información para mi trabajo de fin de grado y decidí escribirles para realizar pues unas prácticas con ellos o un contrato como becaria porque me gustaba muchísimo a lo que se dedicaban, que era la revalorización de residuos y también trataban las energías renovables desde un punto de vista, digamos, muy eco, muy sostenible. Se dedicaban a la extracción de amoníaco a partir de aguas residuales, a la producción de biometano a partir de residuos ganaderos, entre otras cosas. Y la verdad que me interesó muchísimo el tema, vi que estaba ahora mismo en la cumbre de las energías renovables, esto del tema del biogás, el hidrógeno verde, y tal que no me hicieron un contrato de práctica directamente, comencé a trabajar como investigadora con ellos Con la y cobería, ya llevo, ¿no? sí, ya llevo un año y con perspectiva de mucho futuro de seguir avanzando porque hay muchísimo que explorar, aunque parezca que está todo inventado. Cada vez que te enfrentas en el laboratorio a algún problema, no hay fin, o sea, todo tiene una optimización y se puede mejorar y es infinita porque ya te digo que aunque es un proceso súper sencillo,
todavía hay mucho mundo, mucho que investigar y el principal problema es que no ha habido dinero durante muchos años para realizar estas investigaciones. Y ahora que parece que el mundo de las energías renovables está un poco más como al pie del cañón, se está invirtiendo mucho más dinero en este campo. Y así un Sí, poco más a grosso modo. bien, sí, o sea, has nombrado varias veces las energías renovables. Cuando, si preguntas por la calle, preguntabas hace 10 años, energías renovables, la gente quizá tuviese en mente un molino llamado, ¿no? Es un Sí, aerogenerador. Ahora lo más que es en boga, la fotovoltaica. Pero hay totalmente. infinidad de variantes que incluso mucha gente ni conoce. Y vamos, una de las que está por explotar, bueno, espero que no literalmente, la del biogás, ¿no? Sí, Bueno, pues vamos a empezar por lo más básico. Y es, bueno, tú has nombrado la química analítica, que no es exactamente esto, es, háblanos de sí. qué es la química orgánica. Sí, bueno, al fin y al cabo todas las ramas de la química, por una parte o por otra, están relacionadas. Y bueno, la química orgánica pues es una de las ramas de esta ciencia que también es conocida como la química del carbono, porque principalmente pues se ocupa de estudiar compuestos orgánicos que contengan literalmente átomos de carbono y hidrógeno. A veces también que puede aparecer algún átomo de oxígeno, nitrógeno, pero principalmente en lo que se basa esta química es en el estudio de compuestos de carbono. Entonces es una química bastante bonita y compleja porque es desde mi gusto, yo la estuve estudiando en la carrera y era la que más me costaba, incluso por encima de otras asignaturas más O sea, matemáticas. la nomenclatura y la formulación, yo Sí, recuerdo en bachiller era un infierno. sí, sí, pues en la carrera todavía se complica más porque ya te digo que a pesar de ser un átomo tan sencillo, tan conocido como es el carbono, mmm, no te puedes imaginar la infinidad de compuestos que se pueden formar y ya no es eso, sino todos los derivados que pueden salir de un mismo compuesto. Que si la molécula es levógira, que si dextrógira, que si, o sea, increíble, Sí, sí. ¿sabes? Así que, Bueno, pues vamos a hablar de una de esas moléculas. Yo, o sea, de lo poco que recuerdo de la química orgánica, los prefijos, lo de met, et, but, o sea, etano, metano, butano, luego pentano, y bueno, pues vamos a quedarnos con el metano, ¿no? Háblanos exacto. un poco del metano y del biometano. ¿Por qué estamos hablando hoy de esa molécula? Bueno, pues es cierto lo que acabas de decir de lo de las energías renovables, que automáticamente tú le preguntas a cualquier persona y va a pensar eso, en el molino de viento que está en Tarifa o en la placa fotovoltaica que está poniendo ahora todo el mundo en sus tejados porque es la máxima revolución, pero a nivel industrial hay muchísimas tecnologías nuevas, como, bueno, el biogás no es tan nuevo, o sea, en Organics ya llevamos 30 años trabajando esta tecnología. Lo que pasa que no se ha conocido, de hecho aquí en España Organics es la primera planta que va a poner es en Sevilla, aunque tenemos muchas sedes en Indonesia, en Estados Unidos, pero aquí en España no era tan conocido. Y el metano, fíjate que es una molécula súper sencilla porque es la molécula más sencilla de la química orgánica, es CH4. Y bueno, pues esta molécula se obtiene a partir de la digestión anaeróbica de microorganismos que descomponen el material biodegradable, por así decirlo, en ausencia de oxígeno. Es un proceso súper sencillo, o sea, tú no tienes que hacer nada, solamente coger tus sustratos, darle de comer, digamos, o alimentar a esos microorganismos que están en los sustratos y conseguir que se descomponga de forma natural, o sea, que lo hagan los propios microorganismos, esta materia orgánica que está presente en el estiércol de pavo, en los lodos de depuradora. Y claro, cuando se produce esta descomposición, pues se generan diversos gases, entre ellos pues el dióxido de carbono y el metano.
A veces se confunde el biogás con el biometano y sí son parecidos, pero el biogás es la mezcla de CO2, de dióxido de carbono y metano, y el biometano es como una energía más limpia, más purificada, es metano únicamente, a lo mejor hay ciertas trazas pero de dióxido de carbono, pero es como, digamos, un biogás más purificado. Después hay otros compuestos que se producen como el ácido sulfídrico, que es súper tóxico y eso a la hora de trabajar en el laboratorio tenemos que tener muchísimo cuidado cuando estamos manipulando los sustratos y montando los experimentos, porque es un gas que se genera a una velocidad increíble. Muy, Y muy además, corrosivo. sí, y además huele muchísimo. Es el famoso olor de Entonces, los huevos podridos, ¿no? sí, totalmente. Entonces hay que montar los experimentos con aparte de que, como comprenderá, tratar con ese tipo de material no es nada agradable, se intenta montar los experimentos lo más rápido posible para meterlos en botellas herméticas para evitar todo tipo de escapes de gas, porque ya te digo, tanto el metano, porque el metano también tiene un olor característico, así como también un poco fétido, no tanto como el sulfídrico, pero sí que también tiene, que parece que no tienen olores, pero sí que tiene como un olor característico que lo puedes detectar porque, o sea, una vez que haces el montaje del experimento, no sé si sabes cómo va un poco lo que es el proceso, No, pero no. pues es muy sencillo. La bacteria va pasando, digamos, por varias fases. La bacteria no, lo que es el material, la materia orgánica que está presente en los sustratos. Ujú. Hay primero como una fase de acidogénesis, después donde pues eso, las moléculas principalmente se está produciendo ese sulfídrico, ese ácido que se produce por el exceso de sulfuros que hay en los restos de estiércol. Y una vez que pasamos esta fase, porque hay un pico, o sea, cada día se analizan todos los gases que están presentes en los experimentos y es brutal porque hemos llegado a recoger hasta 2000 ppm, o sea, partes por millón Sí. de ácido sulfídrico en un volumen de 500 mililitros, ¿sabes? De producción de gas y es una barbaridad. O sea, también se está estudiando de alguna forma cómo podría recuperarse ese sulfídrico que se produce a cantidades bestiales en la primera fase. Después hay una fase más leve, que ya es la metanogénesis, donde aquí es donde, digamos, la etapa fuerte del proceso y es donde nos interesa principalmente a nosotros trabajar, porque es donde se produce la mayor cantidad de metano durante todo el proceso. Hay algunos, o sea, hay como 4 o 5 fases, pero esta es la más importante en cuanto a producción industrial y a nivel de recogida de datos nos interesa, porque ya después viene un descenso, o sea, se produce un pico muy rápido. Estás como unos 10 días sin observar ninguna presencia de metano en estos sustratos. A los 10 días hay una subida de metano en el volumen recogido de un 5% y empieza a subir bestialmente cuando entra en la fase de metanogénesis. Se produce muchísimo metano, muchísimo, muchísimo, llega hasta a lo mejor el 70% o el 80% de metano y una vez que llega a este porcentaje empieza a decaer muy rápido. O sea, los reactores que se diseñan son muy precisos porque tienen que estar como, digamos, pendiente, atento a que se produzca esta fase, porque en cuanto que llega al pico empieza a descender muy rápido. Entonces se acoplan detectores que puedes monitorizar a través de una pantalla en la que vas viendo cómo va la fase de los sustratos para poder controlar de alguna forma esa caída y que te dé tiempo, digamos, al reactor recoger la cantidad de metano lo más rápido posible. Eh, Vamos a hacer aquí un paréntesis, que esto no es, como no es un podcast especializado en química, cuéntanos un poco, ¿qué es un reactor? Que nos pongamos en situación de dónde estamos trabajando.
Pues a ver, un reactor, básicamente yo no toco mucho el tema de la ingeniería, pero como mi trabajo es hasta el diseño del reactor, Sí. digamos, el volumen del reactor, son dispositivos tecnológicos, eh, como comprenderás, o con volúmenes pues de a lo mejor unos 300 metros cúbicos, cosas así, dependiendo de la cantidad de materia que tú vayas a introducir en ese reactor, pues, pues diseñarás un volumen u otro. Y básicamente lo que hacen estos reactores, pues suelen tener, trabajan en continuo o en discontinuo, depende de lo pida la empresa, y, y, y son como, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, o sea, yo me enfoco, lo veo como a nivel de laboratorio, es un recipiente, o sea, un recipiente metálico con un agitador magnético en el que tú vas a introducir todo tu material. Van a estar ocurriendo una serie de reacciones ahí eh, de interés de estudio hasta que puedes recoger pues eso, pues tu gas o no sé cómo decirlo, tu objeto de estudio, pero Sí. por ejemplo, en biogás se utilizan bioreactores, que son pues sistemas que mantienen el ambiente biológicamente activo, ¿sabes? Si nuestra, son recipientes, sistemas, dispositivos que intentan adaptar la temperatura, el pH, la agitación que digamos que tendrían Ujú. estas bacterias, otros microorganismos en su hábitat natural. Entonces, como recrear un ambiente biológico del campo en un recipiente metálico, bueno, un recipiente en un tanque metálico, para que nuestras bacterias trabajen, ¿sabes? Y pues eso, que hay muchísimos tipos, pero son dispositivos muy sencillos. O sea, es que literalmente imagínate un vaso de agua con un agitador y que esté cerrado. No tiene mucho más misterio, ¿sabes? No sé si hay, imagino que habrá diferentes tipos de métodos de afrontar ese proceso de metanización o por dónde van las líneas ahora mismo de investigación o cuál ha sido la trayectoria hasta ahora. ¿Cuáles son esos mecanismos para conseguir esa biometanización que ya has nombrado un poco? Pues actualmente hay varios, sí que hay muchísimos métodos, porque todo esto empieza en el laboratorio. O sea, tú tienes que analizar primero si esos sustratos pues son válidos para llevar a cabo el proceso. Entonces, hay muchas técnicas. Una de ellas se llama la medición del BMP, que es la medición del metano bioquímico, del proceso bioquímico de metano, perdón. Y ahí básicamente lo que se va recogiendo es lo que he explicado. Montas el experimento, que es muy sencillo. Tú pones en internet proceso BMP y te salen 300.000 millones de esquemas. No tienen nada de complicación ni misterio ninguno y está muy investigado. Con este procedimiento, un poco físico-químico, por así decirlo, tirando más a físico que químico, porque es un método volumétrico. Lo que hacemos es eso, recogemos una cantidad de gas diaria, lo hacemos pasar por un detector y vamos viendo cómo, si nuestras moléculas van trabajando, si nuestras bacterias van trabajando o no. Después hay otro método que se llama la actividad metanogénica específica, que es otro procedimiento que se realiza a escala de laboratorio para analizar el tipo de inóculos, porque cuando tú haces un proceso de biometanización necesitas un sustrato que es, digamos, el estiércol o cualquier restos de comida, los residuos sólidos urbanos, cualquier tipo de residuo. Y un inóculo que suele ser un agua residual o un lodo de depuradora. También se están haciendo muchos estudios con el alpechín de la aceituna
Y, Alpechín es el hueso, ¿no? sí, y la piel, ¿o no? eh, No. no, el alpechín es el agua residual Ah, el agua. sí, que sale de las almazaras, que no tienen ningún tipo de uso actualmente porque Sí, que tiene tienen un olor muy fuerte. En muchísima, los pueblos donde hay sí, mucha almazara hay un olor característico de cierta época del año. sí, y aparte de que también contienen muchos minerales, mucha sal, todavía no hay estudios, bueno, hay muchas cosas que se están investigando, pero para las cooperativas agroalimentarias de aceitunas todavía es un problema. Entonces, digamos que estamos aquí teniendo dos soluciones, porque yo sí es verdad que colaboro en la planta que se va a montar en Sevilla, pues utilizo el alpechín de una de las cooperativas de allí y como inóculo, que digamos una parte como más líquida, la parte donde está una fuente de bacterias un poco más disminuida, que digamos que sirve como para mezclar con el estiércol, que es bastante Ujú, sólido, y es como para hacer un poco la mezcla. ujú. Y con los lodos de depuradora también es de lo que más hay estudio, porque imagínate las toneladas. O sea, te hablo del municipio de Sevilla que produce 200.000 toneladas de lodos de depuradora a la semana. O A la sea, semana. está poniendo la cantidad, es bestial los Y camiones como vacían. actualmente, ¿qué se hace? Pues actualmente se utiliza de fertilizante. ¿Pero y se estabiliza de alguna manera? Claro, cuando le realizamos esto lo de depuradora, el proceso de biometanización, de alguna forma estamos estabilizando el producto. ¿Por qué? Porque le quitamos la materia orgánica que al campo no le sirve de nada, al revés, se descompone y puede ser casi un problema para la tierra, y dejamos solo, al extraerle esta materia orgánica, existe un parámetro que se llama relación carbono-nitrógeno, que es muy importante para los ganaderos, porque a ellos les interesa tener mucho nitrógeno en los fertilizantes para cosas de suelo, supongo. No estoy yo muy bien enterada, pero sé que Ujú, para ellos es bastante importante que esta relación pues sea más positiva para el nitrógeno que para el carbono. Entonces nosotros retirar esa materia orgánica, como hemos hablado de que la materia orgánica es compuestos de carbono, pues, pues aumentamos esa presencia de nitrógeno y estabilizamos de algún modo lo que son los lodos. O sea, le extraemos, o sea, esto es todo ventaja. Hay también sus desventajas, ¿eh? Porque se produce un residuo que es bastante complicado de Ahora gestionar, entramos luego ahí, sí. que ahora entramos después ahí. Entonces, entra el sustrato al reactor, nosotros recogemos la parte que nos interesa, que es el biogás, y el ganadero sigue, porque como comprenderás, yo participo no directamente con las granjas, sino con las plantas de gestión de residuos. Ujú. Entonces, que también, pues claro, es otra de sus actividades era vender estos sustratos como fertilizantes. Entonces, nosotros terminamos nuestra tarea de biometanización y además, eh, pues le damos la ventaja sí, la ventaja de que este producto sale muchísimo más estabilizado, ellos no le tienen que hacer ningún tratamiento que le tenían que hacer antes previamente y lo pueden aplicar directamente en el campo como fertilizante. Ujú. Claramente cuando termina este sustrato, se le hace un análisis químico de todos los parámetros que deben estar en regla para poder verterse en el campo, y si entra dentro de los parámetros, este lodo con este estiércol se puede aplicar, se lo llevan camiones enormes y se pueden aplicar directamente en el campo. O sea, no hay ningún tipo de problema y es un abono totalmente natural. No se produce ningún tipo de residuo. Claro, un abono natural, por ejemplo, también son los purines de las granjas de cerdos. Lo que pasa es que Exacto. lo que produce eso es una nitrificación del suelo tremenda. O sea, por la escala de
en la que se echa, ¿no? Que es otro problema distinto. Ya no es de tratamiento ni nada, sino la cantidad del volumen, ¿no? Exacto. Que ahí ya ese es otro problema distinto. O sea, una cosa es que podamos a través de estos procesos disminuir otros efectos, pero hay algunos que solamente se conseguirían con la reducción del residuo, ¿no? Hombre, No podemos hacerlo desaparecer eso, después de eso. después de haberlo producido. Eh, Y más que cada vez más sobreproducción, hay más residuos y ¿qué hacemos con tanto residuo? O sea, es que en cualquier momento habrá que hacer algo. Entonces, sí es verdad que cuando se realiza el proceso de biometanización, se recupera un 90% de lo que ha entrado. Entonces, de esa forma también casi que estamos ya ahí no es un porcentaje muy grande, pero sí que disminuye en un 10% lo que entra en el tanque reactor, que bueno, dentro de lo que cabe, pues es algo, ¿sabes? Y después sí es verdad que se produce un residuo, que es un lisiviado, que es un líquido que o sea, contiene para que nos un... entendamos, es el líquido que suelta la basura, ¿no? El Sí, caldo que sí, suelta sí, la sí, bolsa de la basura es sí, ese. sí, totalmente. Y pues de eso, el tratamiento que se hace, bueno, o en Organics hacemos, es extraer todo el amoníaco que contenga y producirlo en hidrógeno verde. Entonces sacamos doble partida, sacamos biogás por una parte y hidrógeno verde por otra. Entonces es un proceso muy completo. Voy a saludar en este momento al que está pitando como un loco en la calle. No sé si se llega a oír por ahí, pero bueno, si no, le mandamos un saludo desde aquí. Estábamos hablando el rato del amoníaco, perdón, del metano, pero has nombrado un par de veces también el amoníaco, que está relacionado, y ahí ya sí que yo me pierdo bastante, con la producción de hidrógeno. Luego el amoníaco también tiene aplicaciones industriales, ¿no? Como no sé si en la metalurgia, en los, ¿cómo se llama? Los fertilizantes, etcétera. Entonces, háblanos también de esa rama que no hemos tratado así un par de veces, has nombrado de pasada, el aprovechamiento del metano también en este proceso. Pues sí, este problema empezamos a tratarlo en Organics, sobre todo por un problema que hubo en Bangkok de las industrias del aceite de palma, que producían unas aguas residuales con unas cantidades de amoníaco bestiales a niveles de que estas aguas residuales, pues aunque se limpiasen, y date cuenta que los procesos de depuración aquí están muy controlados, pero imagínate, en Tailandia no están tan controlados estos procedimientos y empezaron a contaminar muchos ríos y los vertientes donde estas aguas iban. Entonces se buscó una solución que era cómo podemos extraer ese amoníaco de las aguas, o sea, hacer como un pretratamiento después o un tratamiento secundario después de esta depuración que hacen en las estaciones de aguas residuales y poder, después de este tratamiento secundario, ya que saliesen limpias de amoníaco y se pudiesen verter a los ríos, porque murieron muchísimas especies. Y este procedimiento también es bastante sencillo, o sea, como comprenderán, la tecnología no lo es, o sea, las Ujú. plantas industriales son increíblemente novedosas y no pierden detalle, pero lo que es a escala de laboratorio, para limpiar, digamos, un agua residual de amoníaco, lo que hacemos es hacer un lavado con oxígeno. O sea, simplemente, Explícanos qué es un fíjate, lavado con oxígeno. sí, fíjate qué cosa tan sencilla y que evitaba un problema a nivel mundial, que era burbujear ese agua con oxígeno. Al burbujear ese agua con oxígeno, lo atrapaba el amoníaco y formaba un compuesto que podía utilizarse como fertilizante. O sea,
lo que quiero hacer ver es que simplemente estás aplicando, digamos, a grosso modo, una manguera en una piscina, burbujeas y has quitado un problema bestial. O sea, Sí, sí. que a veces la química y la ciencia parece súper complicada, muy abstracta y digamos que lo podrías hacer tú en tu casa, ¿sabes? Simplemente con coger una manguera, soplas por un lado y es una reacción tan sencilla que no necesita de nada más. Después a escala industrial, pues obviamente las antorchas para conseguir el hidrógeno verde a partir de este amoníaco ya no tienen nada que ver. Pero lo que es el procedimiento de extracción del amoníaco es muy fácil, o sea, muy relativamente fácil a escala de laboratorio. Y eso, ahora actualmente el amoníaco tiene en Organics a petición del cliente si quiere hidrógeno verde o si quiere fertilizante. Hidrógeno verde, pues se utilizan antorchas que no me voy a meter mucho en el tema porque no entiendo, pero se utilizan como unas antorchas que hacen, bueno, que transforman esta energía química en energía eléctrica. Y por otra parte, que en mi campo donde yo investigo un poquito más, este amoníaco se recoge con sulfídrico y precipita formando un fertilizante que, bueno, pues el más conocido, porque es verdad que lo del hidrógeno verde está pegando fuerte ahora, pero lo que se lleva haciendo pues 30 años es la recogida de amoníaco para hacer fertilizante. La verdad es que, o sea, yo estaba pensando en el concepto de economía circular que trasciende todo esto que nos estás contando. Has nombrado muchos sectores que producen residuos, que podrían tratar los residuos, que podrían aprovechar los subproductos, pero es que no es solamente una economía circular, o sea, es que aquí hay círculos que se entrecortan, son secantes, o sea, Sí, es sí, sí, una maraña, aquí. ¿no? O De sea, entradas y salidas, ¿no? Bueno, pues la verdad es sí. que es muy interesante, sí. Eh, Vamos a hablar un poco también de la parte social, ¿no? Eh, no sé si, bueno, tú dices que trabajas más en laboratorio, no sé hasta qué punto tienes la percepción de la acogida que tienen estos procesos, tanto de la parte en la entrada, como diciendo para colaborar, no sé si es el método más rentable, más fácil, más cómodo, más conocido de los productores de residuos hacer estos procesos, o también de la parte de la salida para aprovechar los subproductos. Lo digo porque creo que es frecuente que en vertederos o en depuradoras haya una antorcha que está siempre encendida, está quemando ese metano que se produce de forma continua, ¿no? Pero que se quema, ese carbono vuelve otra vez al aire sin más, sin ningún aprovechamiento energético, térmico de ningún tipo, y la verdad que es una pena. Entonces, imagino que ahí serán cuestiones técnicas, económicas, por las que no se aprovecha de ninguna manera. Pero vamos, no sé tu percepción, ya digo, no sé si, como dices, trabajas más en laboratorio, ¿qué, qué recepción hay para los diferentes sectores, diferentes mercados para participar en estos procedimientos? Pues recientemente ha habido un congreso en Valladolid, en concreto fue a principios de octubre, en el que nos reunimos un montón de profesionales de este sector del biogás y este era15, el 15 que o sea, no sé cómo Decimoquinto. es, sí, 15ª vez que se hacía este congreso y ha sido cuando más repercusión ha tenido, porque ya te digo que con esto de la guerra de Rusia se está apostando muchísimo por el biogás aquí en España, porque es que tenemos muchísima ganadería aquí y hay mucho residuo. O sea, la gente está muy interesada. Te puedo hablar de que habríamos como unas 2.000 personas allí en el Congreso y era fue totalmente asombroso porque es un sector poco conocido, por así decirlo, lo que es el biogás y que va para nada. O sea, la gente cada vez quiere apostar más por esta energía porque es una energía bastante limpia
Y como te digo, el biogás se puede inyectar tanto a la red eléctrica directamente como comprimirla y meterla en bombonas y exportarlas, o incluso se instalan cerca de las plantas de residuos o de la JEDAR, de la estación de aguas residuales, de donde se sacan estos lodos para abastecer la propia energía que utiliza digamos, las estaciones de depuradora. O sea, socialmente la gente parece que se está empezando a dar cuenta. De hecho, hará como unos 4 años costaba muchísimo conseguir los permisos para poder instalar una planta de estas. O sea, imagínate el proceso burocrático, era horrible, y ahora como que ya existe hasta una hoja de ruta del biogás en la que está todo el procedimiento recogido que debe de hacer una empresa para que no haya trampas, digamos, y tú sepas todo el procedimiento que tienes que ir haciendo, tanto a nivel de, por ejemplo, pedir permiso, en este caso, ¿no? A la Junta de Andalucía, al Ministerio de Medio Ambiente, porque claro, es que es un tema delicado porque estamos tratando con residuos, y como te imaginarás hay miles, pero miles de leyes para gestión de residuos, y depende del residuo se gestiona de una forma y tiene que ir a Sí, un sí, sí. sitio, y claro, y otro de los problemas es que cuando vas a hacer un contrato con, ponte, un ganadero o una planta de gestión de residuos, eh, date cuenta de que a lo mejor eh, la- eh, lo de los vertederos de residuos sólidos urbanos sí te pueden asegurar que durante 15 años te van a poder estar dando este residuo, pero un ganadero puede ir a la quiebra mañana. ¿Y ahora qué haces? Porque Ujú. digamos que una planta industrial tú empiezas a ver beneficio a partir del sexto, séptimo año. Entonces, aunque se está apostando un montón, al principal cliente, que son los ganaderos y la gente que produce residuos, tiene mucho miedo de, cuando ya están las cosas sobre la mesa, de invertir en esto, porque ellos tienen que firmar contigo que van a estar mínimo 10 años Ujú. asegurándote ese residuo. Y Su si ese materia prima, ¿no? ganadero, claro, esa es la materia prima. Y si está, o como nos pasó ahora en verano, que en verano no, en abril, que hubo una fiebre aviar, estuvimos un montón de tiempo que no pudimos hacer ningún tipo de análisis porque todos los pollos y las gallinas del municipio, de la localidad entera de Sevilla, estaban matándose porque hubo una pandemia de gripe Sí, aviar sí. y murieron todos. O sea, y ahí perdimos una cantidad de toneladas de residuos muy grande. Pues te puede pasar a lo largo de 10 años Ujú. infinidades de veces. Hay mucho miedo para apostar por esta energía, por este motivo, más Ujú. que por el tema burocrático de que, porque eso ya después lo lleva todo la empresa, y ya te digo, los trámites de los papeles, como todo, tedioso, pero ahora está todo muy bien definido, y cada vez, ya te digo, como las energías renovables están en auge ahora mismo, no te suelen poner problemas. O sea, si tú llevas un proyecto muy bien definido y con consistencia, no suele haber problemas para implantar esta planta. También date cuenta de que hay que hacer un estudio de impacto ambiental gordísimo, primero porque la materia prima huele a kilómetros. O sea, Ujú. no puedes ponerlo en cualquier sitio donde haya pues una reserva natural cerca o una granja cerca. O sea, el espacio es bastante limitado donde puedes poner estas plantas. Después, el tema ese de que puede ir a la quiebra en cualquier momento Tu tu, proveedor. tu, tu proveedor, y entonces vas con él. O sea, vais los dos de la mano. Sí. Y por ahí es donde está más miedo de la gente ahora mismo de apostar por esta energía. Eh,
Siguiendo aquí por la parte social, esta mañana precisamente no lo habíamos hablado, pero Enoc Martínez, que dirige la red de podcastidad, y uno de sus podcasts es El Charco, en el que se mete en charcos, es un podcast de opinión sobre medio ambiente, hablaba hoy sobre el biogás, precisamente. Y de hecho ahí he conocido algunos conceptos que no conocía. Lo vamos a poner en la nota del programa. Y ahí lo que decía, que no volvamos a cometer los errores, y digo, ostras, digo, ¿qué pasa con el biogás? Esta tarde tengo yo grabación con Nerea, digo, a ver cómo, a ver si me estoy metiendo aquí en otro charco. Y él hablaba sobre la explicación a la sociedad de todo lo que implican. Igual que hay un movimiento importante ahora en contra de la implantación de especialmente grandes centrales renovables, y pues hay un movimiento también de defensa especialmente del paisaje, porque de otros ámbitos quizá la biodiversidad u otros parece que sí están protegidos con con ese estudio de impacto ambiental que comentabas, que son muy elaborados y muy revisados por la administración, pero quizá la afección mayor aquí es el paisaje, pues en fotovoltaica o en eólica. En el caso del biogás, lo has nombrado tú, uno de los mayores problemas es el olor, que el olor no viene principalmente del metano, ¿no? También voy a hacer referencia a otro podcast de la red que se llama Mentes Covalentes, que hablaban de mitos de la química, y que el metano se lleva muy mala fama de apestoso, pero el que da el peor olor a las flatulencias no es los compuestos sulfídricos, ¿no? No ya, no ya el metano. Voy a dejar también el programa en las notas. Y finalmente a lo que iba a decirte es que, bueno, yo he estado en manifestaciones en contra de macrogranjas de cerdos, que por eso son instalaciones que generan, y ya te digo que ahí el tratamiento es esparcir al lado, sin más, se tira al campo y sin importar las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ahora mismo en la provincia de Albacete, donde yo vivo, hay un proyecto de una planta de biogás, y ya el pueblo, pues también en este contexto de estas macrogranjas y demás, pues se ha levantado un poco en alerta, y ya hay un movimiento en contra de la implantación de estas plantas. Lo que decía Enoch en este charco es que hay que explicar bien el contexto en el que estamos, y es por el que yo empezaba el programa. Y es decir, ahora mismo pues estamos teniendo unas externalidades de nuestro modo de vida, que es cambio climático, que es pérdida de biodiversidad. Alguna no la vemos aquí, que está en otros países, porque la hemos externalizado a otros países, y donde tenían las consecuencias es allá, no tanto como acá. Entonces, pues a lo mejor hay que hacer un poco de pedagogía también, y decir, si queremos este modo de vida y queremos corregir el modo de vida que hemos tenido estas décadas de atrás, hoy día tenemos que pagar ciertos precios. Entonces, uno de los precios, pues, es el paisaje en unos casos, en otro es quizá también esa pérdida de biodiversidad, pero peor sería si vamos a un escenario climático que nos anuncia el IPCC. Y en este caso de las plantas de biogás, pues no sé la planta en sí, el impacto que tiene de olores y demás, más será el acopio de los residuos, ¿no? La entrada a la planta. Pues sí, Álvaro. A ver, una planta de biogás nos requiere muchísimo espacio. ¿No te imaginas una planta industrial enorme, como a lo mejor la de las placas fotovoltaicas de las que has estado hablando, que ocupan hectáreas del campo? Y aparte es que, en mi caso, que nuestra materia prima proviene de una planta de gestión de residuos, si no va a la planta de biogás, igualmente una planta de gestión de residuos, al menos la que yo he visitado, no es más que un terreno con montañas de sustratos sin ningún tipo de control, digamos, de esos Claro, lo olores. que O sea, al fin y nombrábamos, lo al de cabo, tirarlo directamente. sí, al fin y al cabo es un terreno enorme, una explanada enormísima, y muchos montones apilados, diferenciando cada sustrato. Entonces, que sí es verdad que cuando montas una planta de biogás, pues se saben esos olores, pero es que si no están ahí, van a estar en otro sitio, ¿sabes? Aquí por lo menos le puede dar una doble vida. Eh, entonces, pues, impacto ambiental, sí es que es verdad. Lo más tedioso, digamos, del proceso burocrático es la evaluación del impacto medioambiental, porque si bien es cierto que
que está hoy todo muy mirado con lupa y hay que tener, o sea, el procedimiento es muy complicado y hay que medirlo absolutamente todo. Si la tierra tenía contaminación antes de tú poner la planta ahí, qué especies viven antes de tú poner la planta ahí, si se perderían esas especies, que cómo cómo afectaría el paisaje dentro de 10 años, si se perdería alguna especie vegetal en la de metro a la redonda de donde pusiesen la planta industrial. O sea, hay que tener muchísimas cosas en cuenta antes de ponerse, que esto no es como la gente se cree, de que tú vas, pides el papel y te dejan montar la planta. O sea, que te puedes pegar 2 años hasta que te admiten que esa zona es habilitada para ponerla. Que aquí no se ponen plantas a lo loco, ni que se ha hecho durante muchos años, ¿eh? Eso es totalmente cierto, pero igual que hemos cometido millones de errores, o sea, a la vista está lo de los CFC, de los anticongelantes, que lo hicimos, fue una barbaridad, ¿sabes? Y con esto ha pasado lo mismo, hemos ido poniendo plantas industriales donde nos ha dado la gana y ahora pues, ¿qué ha pasado? Pues que las normas y la legislación es mucho más restrictiva, no puedes ponerla donde quieras, hay que tener, como bien has dicho, muy en cuenta el tema de la biodiversidad y, y, de todos los tipos de contaminaciones, o sea, tienes que tener en cuenta hasta la contaminación de ruido que tu planta va a provocar, porque claro, las aves que puedan estar pasando o emigrando por esas zonas, si tu planta industrial produce mucho ruido, quizás esas aves ahora no quieran pasar. Entonces, fíjate tú hasta qué niveles llegamos para poder montar una planta industrial, que esto está muy estudiado, que la gente se cree que dan los permisos en el ayuntamiento como los que están dando folletos y para nada. O sea, cuando se monta una planta industrial se monta con muchísima cabeza. O sea, hay un estudio detrás enorme. Al cerca de las placas fotovoltaicas no sé qué tipo de papeleo habrá y qué tipo de Sí, sí, normativa habrá. ya te aseguro que Pero, bastante. exacto, a nivel de biogás ya te digo que es horrible y además el Ministerio de Medio Ambiente va detrás tuya a saco. Sí, no se te vaya a pasar ningún parámetro porque está todo medido. Que es verdad que hay cosas que inevitablemente pues a lo largo de los años no puedes evitar. Si produce una máquina se te queda obsoleta porque ahora qué hace y te produce una cantidad o hay una explosión y hay mucho sulfídrico en el ambiente, son cosas que tienes que tener en cuenta pero incontrolables de alguna forma. Hay parámetros que siempre se te van a salir un poco fuera de control, pero sí es verdad que hay mucho miedo con el tema esto de las industrias por eso, sobre todo la gente más mayor que son muy arraigadas al campo y no quiere perder esos paisajes, porque date cuenta que al fin y al cabo esto no se va a poner en Sevilla capital, ahí en el centro, sino se va en el pueblo donde está perdidísimo, que no conoce nadie, y Hombre, ahí se instala la planta. Entonces claro, ese pueblo, pero eso pasa con las granjas, pasa con la fotovoltaica, pasa con claro, las nucleares, pasa con todo, las ciudades que son las grandes consumidoras, con las minas, todo, donde están los grandes recursos de materiales y energía son las ciudades y quien paga esas afecciones es el medio rural, eso está claro. claro, y además al final suelen ser pueblos pequeñitos de a lo mejor unas 500 personas que obviamente son gente muy arraigada a su tierra, como todo el mundo, yo también lo haría, y cuando le dices que van a dejar poner una planta industrial en medio de su campo de olivo tan precioso que tienen, pues claro que se echan las manos a la cabeza. Pero es que hay una cantidad de residuos en el mundo y una sobreproducción mmm, increíble, que ya somos, salió el otro día en las noticias, 8.800 millones de personas en el mundo. O sea, la cantidad de residuos va a seguir aumentando, que esto no va para abajo, al revés, va para arriba. Entonces, nos lo estamos buscando nosotros también por alguna parte. ¿Qué hacemos? Lo tiramos al campo directamente, ponemos una planta industrial y le podemos dar una doble vida. Hay una balanza
ahí que Complicada. tambalea, hay una Complicada. balanza que tambalea. Yo entiendo perfectamente que todo el mundo va a defender su tierra y es que no es nada bonito ir por la carretera y ver una planta industrial de repente en medio de un olivar, pero que esto tampoco se hace, ¿sabes? Se intentan coger tierra que sea pasto, que no tenga mucha diversidad de vegetal ni animal. Se intenta que haya el mínimo impacto posible, pero sí es verdad que a lo largo de los años, cuando se empezaron a poner las primeras plantas industriales, pues se han hecho barbaridades, pero porque no estaba tan estudiado, ahora hay un poco más de control, por así decirlo. Bueno, voy a dejar unas cifras que precisamente había oído en el podcast del charco que he oído hoy. Mira, la Asociación Europea de Biogás dice que en 2020 en Europa había 19.000 instalaciones que generaban 191 teravatios hora. Eso es mucho. Eso es muchísimo. En el mismo momento, en España, en 2020 había 210. Europa, 19.000. España, 210. Europa generaba 190 teravatios hora, España 8. Es una proporción muy pequeña. Eso supone el 2% del gas consumido. Bueno, o sea, no es despreciable, ya se nota, ya es el 2%, pero aún queda mucho camino. ¿Cuánto camino? Pues un informe de la Comisión Europea dice que en 2050 España tendría un potencial de 120 teravatios hora, es decir, estar cerca de lo que hoy produce toda Europa, que lo haga solamente España, en orden de magnitud. Y bueno, ahora el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, está en revisión. Si no me equivoco, terminó la información pública, me parece. Bueno, aquí ya me pierdo, pero está en proceso de revisión y hay expectativas de modificar al alza las previsiones para el biogás, para el biometano. Y como palanca para producir esos cambios, pues hay actualmente una línea de ayuda de 150 millones de euros del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y bueno, y lo que vendrá, ¿no? También están los fondos Next Generation y vamos, es una línea de las renovables en general y bueno, y el biogás, si necesita más apoyo, porque hay otras como la fotovoltaica o la eólica, que hoy por hoy no necesitan apoyo económico, son rentables por sí Sí. mismas, pero que vamos, que hay disposición gubernamental, ¿no? para impulsar el sector del biogás. Sí, sí, sí. Además, ya te digo, en este congreso todas las cifras que acabas de tú de decir se comentaron muchísimas veces y es cierto que justo creo que a mediados de octubre hubo como una especie de concurso, por así decirlo, en el que tú presentabas tus proyectos y había en juego unos, no sé si bien, unos 150.000 euros para el proyecto, cosas así, para empezar, y después había como una parte mucho más importante de dinero, que no sé si llegabas a ganar ese concurso y seguir el proyecto para adelante, de incluso 5 millones de euros para tú poder empezar a instalar tu planta. No recuerdo bien cómo se llamaba esta ayuda, pero que hay es que hay muchas personas que están ahora apostando por el biogás y hay cada 2 por 3 convocatorias para concursos, gente independiente que te financia los proyectos, porque realmente está pegando fuerte. O sea, ahora mismo somos los terceros en Europa. Está Francia, Italia, y nosotros estamos ya muy cerquita. Creo que Alemania estaba ahí y nosotros estamos en el 4.º puesto, muy cerquita ya de entrar en el podio. El problema es que en España, pues como tú has dicho, en 2010 teníamos un 2% y ahora se ha incrementado un poquito, pero no te creas tú que muchísimo más. Pero porque había mucho miedo, o sea, mucho miedo, y porque al fin y al cabo es que hay que invertir dinero y mucho dinero. Entonces, nos hemos centrado en otras energías
que están como un poco más estudiadas, como son la fotovoltaica y la eólica, y hemos dejado de lado un poco lo que es este sector. Y ahora que está pegando fuerte, porque ya te digo, en Francia y en Italia es increíble porque abastece, no sé si ya casi la mitad de la población pueden consumir pues, la red eléctrica a través de biogás. Y como está pegando tan fuerte, tuve la oportunidad de conocer a Alejandro Rosato, que es uno de los investigadores más grandes que hay ahora mismo en el sector de biogás y es italiano. Y es increíble la que hay montada en Italia, o sea, es bestial. Y ya te digo que abastecen casi a la mitad de la población ya con biogás. Esto es muy bueno. O sea, y España, pues ya te digo que la gente se conciencia muchísimo en este congreso y yo vi futuro, vi bastante futuro porque la gente está empezando a darse cuenta de que al final el fin del gasoil está aquí, ¿eh? Y hay que poner medidas. Y es que es verdad que llevamos desde el 82 diciendo que las industrias petroleras van a caer. Ya han pasado unos cuantos de años, pero que el fin cada vez está más cerca y hay que buscar otros otros medios y optimizarlo lo antes posible para no encontrarte de sopetón con la situación. La gente está, yo creo que antes no, pero ahora la gente está bastante concienciada con el tema este de las energías renovables. Todo el mundo sabemos que son mucho menos eficientes que el petróleo. O sea, eso es indiscutible y es que es normal, es lógico. Pero es una segunda oportunidad, o sea, es una segunda vía y al fin y al cabo, bueno, sí, menos eficiente. Bueno, pero porque también, aunque creamos que están muy investigadas, queda mucho por descubrir. Entonces, queda camino por recorrer, obviamente, eso es indiscutible. Y ya te digo que aquí en España, o sea, este 2023 incluso se ha aplicado una ley que se llama certificado de origen, que porque antes no exportábamos fuera biogás, pero con este certificado vamos a poder, digamos, es un certificado de origen que la industria puede solicitar y garantizas, digamos, quieres venderlo en Alemania y garantizas que el metano que estás vendiéndole, pues tiene la composición que estás diciendo, puede, digamos que con este certificado puedes exportarlo fuera de España. Entonces, esto es un gran impulso porque quizás aquí todavía, hasta que lo implementamos del todo, pasan unos años, pero si tú mientras estás produciendo biogás y lo estás mandando a Alemania, que ya que son potencia ahora mismo, eso es una ventaja enorme, ¿sabes? Porque además, como comprenderás, venderlo fuera da un poquito más de dinero que venderlo aquí a la tierra, porque eso es como todo, aquí el mercado es así. Entonces, han sacado también un certificado verde, que digamos por el tema de que es un gas limpio, descarboniza, tiene huella de carbono negativa, en fin. Entonces, pues no sé si, no voy a entrar en estos temas porque no puede dar para otra hora, pero para que si la gente quiere investigar un poco, el biogás está pegando bastante fuerte aquí y ya te digo que en 2023 vamos a conseguir muchas cosas. Entre ellos, ya nada más que teniendo el certificado este de origen que se pueda exportar fuera y de garantía de origen se llama. Y con lo del certificado verde, eso ya es un gran paso. O sea, la gente se está dando cuenta de que aquí también hay recursos, hay investigación, hay un poco de impulso por esa energía. Entonces, pues poco a poco, yo creo que conseguiremos algo.
Pues sí, con mucha investigación, con comunicación también y concienciación, como decía Enoch, y entendiendo que nada es inocuo, ¿no? Que toda nuestra actividad y nuestro modo de vida tiene unos requerimientos que tienen consecuencias, que hasta ahora no los hemos visto, pero que ya los estamos viendo en pérdida de biodiversidad y en cambio climático. Así que eh, algo tenemos que hacer Sí. y la solución no va a ser perfecta y no va a ser redonda, ¿no? No va, no va a tener ninguna consecuencia. Bueno, para ir cerrando, no sé si quieres decir algo que se nos haya quedado por comentar o si quieres remarcar algo de lo que ya hemos dicho. Mm, Yo lo único que remarcaría es eso, que la gente no tuviese tanto miedo a este tipo de energía, porque y hay mucha, o sea, aquí el bando está muy bien dividido entre la gente que está súper a favor de las energías renovables y la gente que está en contra, porque bueno, lo del hidrógeno verde ahora, que eso es otro tema, está recibiendo también muchísimas ayudas y la gente está como, pero el hidrógeno verde y de verdad esto existe y ya entramos también con el tema de los coches y los coches serán más eficientes y al final, ¿qué haremos? Y hay dudas, hay muchísimas en el ambiente. Hasta los mismos propios que estamos en este sector, ya te digo que hay mucho por investigar. Pero falta lo que tú has dicho, comunicación, que en la tele, que sobre todo lo que la gente, pues el medio que ve casi todos los días, aunque sea a la hora de almorzar viendo las noticias, sabe un poco más de este tema, o sea, que se conciencie un poco más a la gente de que hace falta pues una solución un poco más ecológica para el tratamiento de estos residuos, porque son residuos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Paramos las producciones? No podemos, porque ya no hemos, nuestro nivel de vida se ha acostumbrado a esto. Entonces, como no podemos parar las producciones, ni cerrar ninguna fábrica, ni ninguna industria, hay que poner solución. Y la solución, pues, sí, trae una pérdida de diversidad, sí, un afecto del paisaje, sí, pero nos lo hemos buscado nosotros. O sea, y la solución es esta. No, yo creo que es eso, falta mucha educación ambiental, muchísima, y yo reforzaría eso incluso en los coles, ¿eh? O sea, todo empieza la semillita desde chiquitito y tú nunca lo vas escuchando, o sea, yo no descubrí, digamos, este momento, sí, en el cole se da la eólica, la hidráulica, poco más, pero creo que hay que empezar a darle un poco de una vuelta de giro a esta situación Uh-huh. y empezar a enseñar otros tipos de energía que también existen ya, que no solamente el molino y la fuerza Y- maremotriz y lo que se ve en ciencias naturales cuando estás en tercero de primaria, ¿sabes? Hay ujú. mucho más. Y si no eres un poquito autodidacta o te interesa este tema, no lo vas a conocer nunca. Incluso yo te digo que se me quedan muchísimos campos que hay millones de investigaciones que no te puedes imaginar la de cosas que se hacen con los residuos. Entonces, como Ujú. hace falta un poquito de educación de este tipo en los coles o en la tele o en TikTok, que Pues ahora es un poco hay que conocido, ir donde esté la gente, hay que ir donde esté la gente. ¿sabes? Hay que ir ahí y concienciar pues desde ahí. Pues nada, Y pues no con hablar de esa... tantos Sí. aspectos técnicos, un poco más de andar por casa, que la gente entienda de verdad, no ponerse técnico. Así que nada, Pues nada, Álvaro. pues con esa comunicación y con mucha investigación como la que tú haces y de la manera más ecológica, más social, más eficiente, pues podamos aprovechar esta fuente de energía renovable y nada, que espero que vaya muy bien. Dinos ya para terminar dónde podemos encontrarte, quien quiera seguirte, saber de ti o de tu trabajo. Bueno, pues a mí me podéis encontrar por LinkedIn como Nerea Plata
y no tengo ningún tipo de red social más, así que estoy un poquito al margen de la sociedad. Desde el punto de vista profesional es una buena referencia. Por LinkedIn Sí, dejamos el enlace totalmente. también. Voy a LinkedIn. dejar tu enlace y voy a dejar, por cortesía de Enoch, aunque no se lo he pedido, voy a copiar las notas del programa de su podcast, porque ahí tenemos la hoja de ruta del biogás, como has nombrado tú, y otras referencias que seguro que quien quiera profundizar le resultan interesantes. Nada más, Nerea, Sí. pues muchas gracias por haber estado este ratillo y contarnos todo esto sobre el biogás. A ti por querer contactar conmigo, Álvaro. Un saludo muy grande. Muy bien, venga, muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio 30 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Y si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.